Y hermano, vamos a dar. Ahora sí, muchas gracias por hacerme recordar. Listo, ¿se me Hermano. escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Ya. Eh, Padre amado, te agradecemos, Padre amado, por este tiempo que tú nos regalas, Padre amado, para aprender más de ti, de tu palabra, para prepararnos, Padre bendito. Te agradecemos, Padre amado, por el tiempo también del cual se da, Padre amado, el hermano Fernando para poder enseñarnos, para poder capacitarnos, Padre amado, ¿no? Te agradecemos a ti porque lo pones ese sentir en su corazón, para amado, ¿no? Es tiempo y nos está regalando su tiempo, para amado, para enseñarnos, ¿no? Padre bendito. Gracias por los hermanos aquí presentes, te pedimos por cada uno de ellos, por los que se van a incorporar, también te pedimos que les bendigas, que puedas permitir que se conecten, y por los que no, que están inscritos también, Padre bendito, porque sabemos de muchos hermanos que siguen los videos, ¿no? Y están igual capacitándose, ¿no? No están presentes por diferentes motivos de trabajo, pero están viendo los videos, ¿no? Gracias, Padre amado, te pido que abras nuestros corazones para que podamos escuchar, entender lo que quieres decirnos, ¿no? Estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar, Padre amado, ¿no? Y te pedimos pues que estemos atentos, ¿no? Que quites toda distracción, Padre amado. Te pedimos que bendigas a Rubén, ¿no? A Fernando, a nuestro hermano Gustavo, Padre amado, ¿no? En su situación laboral, también por su salud. Te damos gracias porque él es joven, Padre amado, y lo está pasando esta etapa fácilmente, Padre amado, ¿no? Gracias por todo, Padre bendito, y bendícenos, guíanos, Padre amado, y condúcenos en tus planes que tú tienes para nosotros, ¿no? Gracias, Padre amado, y gracias por este tiempo que nos das. Gloria a tu nombre, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a empezar haciendo un repaso rápido del libro. Tratemos de hacerlo más o menos en 1 hora. Y la idea es luego sumarnos, perdón, luego ver los 2 temas que planteamos por el WhatsApp, que son temas que, si bien es cierto, el libro todavía no los toca, son bastante relevantes, nos van a abrir los ojos a muchas cosas, a cómo afrontar algunos temas difíciles de la consejería. Creo que les va a servir bastante. Bien, pasamos entonces a ver en el capítulo 4, esta parte que dice intereses de la consejería. La consejería tiene 3 áreas de interés en la persona. Son sentimientos, pensamientos y acciones. Sentimientos, pensamientos y acciones. Entonces, nosotros tenemos el propósito de tratar de llegar a esos 3 aspectos de la persona. Sentimientos, aquí están, ¿no? Me siento deprimido, me siento triste, me siento solo, me siento enojado. Pensamientos, siento que soy feo, siento que soy un pecador, tengo pensamientos indebidos. O acciones, no puedo controlar mi temperamento, no puedo dejar de fumar, de repente podría ser, no puedo dejar de coger cosas que no son mías en el trabajo cuando tengo ocasión. Entonces, son actos, ¿no? Actos que tiene la persona. Entonces, respecto a los sentimientos, es más o menos fácil de entender esto, los sentimientos de las personas, pero acá se precisa que, bueno, se enfatiza primero que las emociones molestan mucho a muchos aconsejados. La gran mayoría están profundamente molestos por sus sentimientos. Esto es algo muy común que se ve cuando una persona viene a buscar consejería. Busca consejería porque se siente mal. Eso es muy típico de nuestro temperamento latino. De repente, en una cultura con un pensamiento más racional, por ejemplo, pienso en los alemanes, ¿no? Bueno, yo los conozco un poco más porque estuve en Alemania un tiempo. Los alemanes son más racionales, ¿no? Son personas muy, muy racionales y muy poco dadas, o sea, los sentimientos no influyen tanto en ellos, ¿no? Igual, por ejemplo, los noruegos dicen que son así, ¿no? Los suizos, muchas de esas zonas de Europa noroccidental tienden a ser muy fríos, ¿no? En cambio, un latino, uno de Latinoamérica, uno de España, uno de Italia, las emociones pesan mucho en el temperamento latino. Entonces,
en nuestra consejería vamos a encontrar que muchas veces los sentimientos son fuertes en las personas. Y la persona viene porque se siente mal. En cambio, en Alemania probablemente la persona que busca consejo porque sabe que algo anda mal. Porque acá en su cabecita le dice, no estoy actuando bien. No porque se sienta mal tanto. ¿Ok? La Biblia nos habla de los sentimientos mucho y nos muestra que el Señor Jesucristo tuvo sentimientos. Por ejemplo, Él sintió amor por las personas, Él sintió compasión por las personas, pero también se dice en la Biblia que Él estuvo enojado, que estuvo triste, que estuvo angustiado. Hubo momentos en que se sintió frustrado. No sé si se acuerdan, ¿no? Que a veces el Señor expresaba frustración respecto a sus discípulos, ¿no? Entonces, los sentimientos en sí no son malos, pero cuando a veces el sentimiento nos desborda, ahí está el problema, ¿no? Porque el sentimiento puede estar, por ejemplo, sentirse enamorado no es malo, pero que uno esté tan enamorado que le llena la cabeza de pensamientos que uno no puede ya razonar, que uno así vea cosas malas, igual dice, pero yo quiero estar con esta persona, eso ya está mal, no sé si me hago entender, o sea, una cosa es el sentimiento sano y otra cosa es el sentimiento que ya te llena, ¿no? Una cosa es que te sientas molesto y otra cosa es que quieras matar a alguien, ¿no? ¿Me entienden la idea, no? O sea, un sentimiento racional está bien, un sentimiento que ya es irracional, que te desborda, que te controla, no es un sentimiento sano, ¿no? Recuerdo una señora que me decía, no puedo dormir, en las noches me pongo a pensar en las cosas que pasaron y me da una cólera, me decía, ¿no? Esa señora ya no podía dormir, ¿no? Todos sus sentimientos estaban influenciados por esta cólera perdón, toda su vida estaba influenciada por esta cólera que la llenaba contra una persona, ¿no? Bien, es fácil decirle a alguien que debe dejar de preocuparse o debe de dejar de sentirse solo o deprimido, pero por ahí no va tanto el camino. Muchas veces hay dos cosas que sí van a ayudar. Primero, desahogarse. Muchas veces en la consejería la persona tiene la oportunidad de hablar que no la tiene en otras partes. Yo me acuerdo en un trabajo, hace muchos años, yo tenía un compañero que era muy soberbio, mi compañero. Era un muchacho de buena presencia, familia de plata, tenía un buen cargo en el banco, y él siempre parecía un tipo de éxito, ¿no? Tenía un carro bueno, paraba saliendo con chicas diferentes, siempre presumía de sus conquistas, a veces lo llamaban las chicas al trabajo, ¿no? Y él nunca se juntaba conmigo, ¿no? Él me veía a mí a distancia, no era yo de su grupo, ¿no? No me daba confianza. Pero un día me dijo para salir a almorzar. Bueno, le dije, está bien. Y justo ese día se nos pega otra persona. Entonces, al día siguiente me dijo de nuevo para ir a almorzar, y otra vez se nos pega una persona. Y como a la tercera o cuarta ocasión, por fin salimos los dos nomás a almorzar. Y él me dijo, ¿no? Max me dijo, Max es mi primer nombre, me dijo, Max, tú dirás, ¿por qué te estaba buscando para almorzar? Pero la verdad, quería contarte algo, me dijo. Porque yo siento que tú eres la única persona en el trabajo que no se va a burlar de mí cuando yo te cuente. Y el hombre empezó a hablar y me contó, él tenía una chica, bueno, él salía con varias chicas, pero había una que era que realmente él se había dado cuenta que la quería, ¿no? Y la chica lo había terminado y el muchacho estaba mal, ¿no? Entonces me habló todo lo que sentía y se desahogó bastante, ¿no? Entonces yo me di cuenta que aunque él tenía muchos amigos, no tenía nadie de confianza. Necesitaba desahogarse. Me acuerdo también otro caso, un señor, su hijo me dijo, no, mi papá está mal, está con tuberculosis, estaba en el Hospital Santa Rosa, y bueno, lo fui a ver al señor, ¿no? Me dijo, mi papá está muy triste, entonces le digo, si quieres lo visito, ya, me dijo, excelente. Entonces, a la hora que voy a verlo al señor, sale su hijo a comprar unas cosas que le habían pedido las enfermeras, ¿no?
Y el Señor me dice, ¿no? Joven, me dice. Bueno, eran otros tiempos. Me dice, joven, le voy a contar algo, me dijo. La verdad, yo no tengo tuberculosis, me dice. Así le digo, no, me dice. Yo estoy con SIDA, me dice. Y el SIDA me ha provocado la tuberculosis. Pero a mí lo que me está matando es el SIDA, me dice. Y me empezó a contar toda su historia. Era una historia bien alucinante, ¿no? Cómo había llegado a enfermarse. Y bueno, pudimos conversar y el hombre, yo lo sentí pues que cuando sacaba se iba descargando, ¿no? Porque él había estado cargando un peso y no tenía con quién hablarlo, ¿no? Y con su hijo no se atrevía a hablarlo porque decía, yo no quiero ponerle una pena a mi hijo, ¿no? La única persona que sabía era su hermana, que lo iba a visitar a veces, pero su hermana, lo único que hacía era llorar, ¿no? Y él ya no podía hablarle más lo que él sentía, los temores que él tenía, ¿no? Entonces, él ese día se descargó mucho conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces las personas, algo que esperan en una consejería es poder desahogarse. Y esto es muy importante para el bienestar emocional de las personas. Pero no queda ahí. Nosotros tenemos que guiarlos a que haya un cambio en los sentimientos. ¿Cómo podemos guiar a que haya un cambio en los sentimientos? Por ejemplo, ¿qué nos manda el Señor para afectar nuestros sentimientos respecto a nuestros enemigos? ¿Qué nos dice que debemos de hacer con los enemigos? Amarlos. Perfecto. Amarlos, que es un sentimiento. Y es un sentimiento opuesto al odio, al rechazo que tenemos hacia el enemigo. ¿Qué más nos guió el Señor a hacer? Aparte de amar a los enemigos. Hay tres cosas que el Señor manda respecto a los enemigos. Orar por ellos. Muy bien, orar por ellos. Y orando por ellos, hay algo que tenemos que hacer cuando oramos por ellos. Bendecirlos. No sé si se acuerdan. Bendecid a vuestros enemigos. Entonces, el Señor nos manda que nos vayamos por el camino opuesto, ¿no? Si nuestro corazón dice odia, nosotros tratemos de hacer cosas que vayan generando sentimientos opuestos. Cuando yo bendigo a mi enemigo, es como que yo a mi corazón le estoy diciendo, bueno, tú quieres esto o aquello, pero vamos a hacer otra cosa, ¿no? Vamos a bendecir al enemigo, ¿no? Y conforme lo bendecimos, va a ir surgiendo, va a ir reforzándose ese amor. Lo tercero que tenemos que hacer es hacer el bien al enemigo. No actuar con él, no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. O sea, alguien nos hizo mal, nosotros le devolvemos el bien. Esa enseñanza también está en la palabra de Dios, hacer el bien. Y cuando yo me esfuerzo por hacer el bien, ¿qué pasa? Poco a poco eso va reforzando el sentimiento positivo, que es amar al enemigo. Pablo decía, enseñaba, dad gracias en todo. O sea, decía, si estás en problemas, da gracias. En Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Santiago 1:3 creo que es. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, si la emoción negativa te está jalando, trata de generar emociones positivas, basado en la palabra de Dios, basado en la fe en Dios. Hasta aquí, hermanos, ¿algún comentario de parte de ustedes? ¿Algo que quisieran agregar? Muy bien. Segundo punto, pensamientos. Con los pensamientos pasa algo parecido. Muchas veces pensamos cosas que son malas, muchas veces pensamos cómo dañar a otros, pensamos cómo lograr cosas indebidas, pensamos cómo robar, pensamos cómo sabotear a otros para nosotros escalar. Eso pasa mucho en nuestra sociedad latinoamericana y pasa en las iglesias también, por si acaso. Todos estos pensamientos, ¿cómo combatimos contra ellos? Igual,
tratando de reemplazarlos por pensamientos correctos. Hay un pasaje, Filipenses 4:8, que está acá, que es básico para esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, nos dice la palabra que tenemos que pensar lo bueno, pensar lo correcto. Cuando nuestra mente empieza a pensar en cosas o a fantasear con cosas, tenemos que frenarnos. Hace un año y pico mi padre falleció. Yo lo tuve internado en una clínica por un mes, una clínica que nos costó bastante, porque en el seguro no lo atendían, ¿no? El seguro estaba desbordado, ¿no? Y había un médico ahí en la clínica que fue el médico que, digamos, tenía a cargo a mi padre, y este médico se portó de la peor manera, ¿no? No nos, no nos ayudaba, las visitas que le hacían a mi papá eran brevísimas, en promedio los visitaba 5 minutos diarios. Esa visita de 5 minutos, solamente esa visita nos costaba como 150 soles. Y aparte de esto, bueno, todo lo que cobraba la clínica, que salía como 1.000 soles diarios. El tipo nos tenía muchas veces esperando, ¿no? O sea, nos tenía en espera eterna. Para hacer una prueba se demoraba 4 días, para mandar la orden para tal cosa, 3 días más. O sea, todo trataba de hacerlo largo para poder cobrar más, ¿no? El resultado fue que mi padre entró caminando con dificultad y salió muy mal de la clínica. Lo sacamos porque vimos que simplemente estábamos perdiendo el dinero y el tiempo ahí. Muchas veces en mi mente surgían pensamientos contra este médico, ¿no? Yo tengo carácter fuerte, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un temperamento, ¿no? Y yo al tener carácter fuerte, tenía pensamientos de violencia, de revancha contra este doctor, ¿no? De pensar qué puedo hacer para devolverle lo que él hace, ¿no? En el cuarto frente al que estaba mi papá había una hermana que era esposa de un pastor, que siempre habían 2 hermanitas que se turnaban para cuidarla. Y estas hermanitas me contaban cómo el mismo médico las maltrataba, ¿no? Entonces, todo eso me llenaba la mente, ¿no? Yo decía, este hombre merece que se le denuncie, merece que aunque sea alguien vaya y lo encare, ¿no? Se me venían muchos pensamientos. Entonces yo he tenido que luchar contra esos pensamientos, hermanos. Pero nuevamente, ¿qué es lo que nos quita el pensamiento negativo? El pensamiento bueno. Lo que la palabra dice, que perdonemos, ¿no? Lo que la palabra nos dice, que no nos venguemos, llenarnos la mente de la palabra de Dios. Muchas veces nosotros somos un poco flojos con nuestro devocional, sobre todo los varones, pero lo bueno del devocional es que el devocional nos carga de pensamientos positivos. Y al estar llenos de pensamientos positivos, nuestro pensamiento es sano, y eso se refleja en nuestros actos, en nuestras palabras y en nuestra salud inclusive. Porque cuando estamos pensando cosas malas, nuestro cuerpo también paga el precio. Muy bien. No sé si de esto alguien quiera comentar algo. Hermano, yo quería comentar referente a cuando, no sé, creo que hizo mención algo que está en nosotros, ¿no? Que es el egoísmo, ¿no? Siempre todo lo queremos para nosotros y es algo que el Señor nos manda a morir a nosotros, ¿no? A morir a nuestro yo carnal, ¿no? Y como usted mencionó que en el trabajo a veces se hace todo lo que se puede para tratar de ascender, para tratar de buscar ascenso, de prosperar y no, y a veces hasta pisoteando a los colegas, ¿no? Y Ajá. eso me hizo recordar a que eh, hay egoísmo en nuestros corazones, ¿no? Si no dejamos que Dios vaya obrando en eso, en nuestra vida, no creo que nos va a ser de impedimento para seguir creciendo en la fe, ¿no? O madurez, quizás. Sí. Sí. Lamentablemente, eso es algo muy fuerte, ¿no?
Y algo que a mí sí me da pena, yo ya me estoy yendo para los 40 años de cristiano, y en todos estos años, lamentablemente, esto lo he visto hasta en la iglesia, hermanos. He visto cómo hay hermanos que hacen maquinaciones para ascender. Cuando hay un hermano que tiene cualidades, tratan de aplastarlo, tratan de sacarlo de lado. Sí, Gustavo, está muy, muy metido en nuestra naturaleza humana. Y hoy por hoy que nuestra sociedad es tan egoísta, tan egocéntrica, tenemos que luchar contra esto, tener mucho cuidado, ¿no? Y esto también puede pasar con nuestros aconsejados, ¿no? Tenemos que estar alertas. No sé, está bien, ¿no? Creo que eso era lo que querías comentar, ¿no? Ya. Tercer Sí, punto, acciones. Muchas veces las personas hacen cosas que son indebidas. Y esto puede tener un amplio rango, ¿no? A veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, personas que, cosas muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, están en adulterio, ¿no? Y te dicen, no, no puedo dejar de ver esta mujer, no puedo dejar de ver este hombre, ¿no? No puedo dejar de salir con él, ¿no? Me siento que lo necesito, que la necesito, ¿no? Puede ser también un vicio, fumar, eh, eh, por ejemplo, puede ser tomar gaseosa una persona que está con diabetes, ¿no? Puede ser, como dijimos más temprano, robar, ¿no? Ser violento. Nuevamente aquí, lo que tenemos que tratar, una cosa que nos ayuda, aparte de decirle a la persona que luche contra esas acciones malas, es decirle, procura usar tu cuerpo para hacer cosas buenas. Por ejemplo, qué dice la palabra de Dios? No dice, lo quisiera buscar. eh, Hay una parte donde dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para edificación, para dar gracia a los oyentes. No sé si alguien me puede ayudar a buscarlo ese pasaje. Gustavo, ¿tienes para buscar rápido? No tienes. sí, voy a entrar a internet a ver si más rápido ahí lo encuentro. Ya. Sí, ninguna palabra, Ninguna era, ¿no? sí, ninguna palabra corrompida. Corrompida salga de vuestra boca. Sí, ese. Si no la, Es Efesios 4:29. ¿cuál? Efesios 4:29. ¿Puedes leerlo todo, por favor? Está bien, espera un momento. Sino que me saca la cita, pero voy a entrar acá a mi aplicación, la Biblia al toque nomás. Un momentito. Acá, Ah, Efesios. acá lo tengo. Ya. Efesios, y justo estaba buscando otro pasaje y me encontré que los dos están juntos. Sí. Efesios 4:28 dice, no es el que te pedí, es otro, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino, ¿se acuerdan? Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Voy a compartir ahí está, no sé si lo ven. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la palabra nos dice, ¿no? Mira, si alguien está usando su cuerpo para robar, que lo use más bien para trabajar. Luego, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, si tu boca bota palabras agresivas, bota lisuras, que ya no sea eso, sino que salga la palabra buena que dé edificación. O sea, lo que la palabra de Dios nos dice es, en vez de hacer lo malo, trata de dedicar tu tiempo y tus fuerzas a hacer lo bueno. Muchas veces esto es mejor que decirle a la persona simplemente no hables lisuras, no hables con violencia, no mientas. Muchas veces es mejor decirle, trabaja, habla lo que sea de bendición para el otro, edifica a tu prójimo, bendice a tu prójimo. ¿Me hago entender? Guiar a lo opuesto, a una acción,
es a veces de más ayuda que simplemente decir, no hagas esto. No sé si me están comprendiendo. Es como un niño, ¿no? Que el niño quiere, no sé, tomar una gaseosa y la mamá le dice, papito, mejor en vez de tomar la gaseosa vamos a tomar un jugo. Entonces, no sé si me entienden, no suena tanto a que me están quitando algo, sino que me están dando algo mejor, ¿no? A cambio, ¿no? Un poquito va por ahí. Claro, hermano, es como si fuera, como usted dice, a los niños a veces le decimos no, pero es mejor darle una alternativa en lugar de una cosa que no aprovecha, sino a otra. Exacto. Ahora, obviamente no estamos hablando acá de niños, ¿no? Pero la idea es, sí creo que me entienden la idea que es darle a la persona algo positivo para hacer, ¿no? Y cuando la persona va construyendo ese algo positivo, va dejando lo negativo de lado. Creo que sí queda claro, así es que, o no sé si hay algún comentario más. Sí, creo que está bien, ¿no? Muy bien, vamos a seguir entonces. Bueno, luego da una advertencia respecto, pero que eso ya lo hablamos, respecto a pensar que la consejería es buscar pecados en las personas. No siempre esto es así. Hay veces que sí, que hay un pecado que encontramos y que tenemos que reprender, pero a veces también son otras cosas, ¿no? A ver, déjenme por favor ver si tengo más notas acá. Ya. Bueno, el resto lo pueden leer en el libro, creo que no hay algo para remarcar. Vamos a pasar ahora a las etapas de la consejería. En las etapas de la consejería, si bien es cierto, nos da como un mapa de qué pasos deberíamos de recorrer usualmente, cada caso es distinto, ¿no? Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes salen a la calle en pijama? Nadie, ¿no? Entonces, usualmente nadie sale en pijama. Pero si hubiera un terremoto, si hubiera un terremoto fuerte, probablemente sí salimos en pijama, ¿no? Porque es un terremoto, ¿no? No solo en pijama, algunos están duchando, salen con la toalla, ¿no? Sí. Exacto. Ahora, de esto nos habla esta partecita que dice, cada persona y cada problema debe ser tratado en forma única. No podemos tener reglas para todos los casos, y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar en un rato, con los temas que mandé por WhatsApp que vamos a tocar. Cada caso es distinto. Hay etapas que son las que vamos a ver ahorita de la consejería, pero hay casos en los que tenemos que saltarnos estas etapas. Hay casos en que tenemos que ir de frente a un punto o tenemos que dedicar mucho tiempo en uno de los puntos. Demasiado, aparentemente. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto y esto tenemos que ser muy, muy sabios al aplicarlo. Pongo un ejemplo. Una hermana viene y nos dice, ¿no? Hermano, me he ido de mi casa. Mi esposo me empezó a pegar, me ha pegado fuerte. Mi hijo me quiso defender, también le ha pegado a mi hijo. Mire cómo estoy yo. Nos enseña los golpes, no en los brazos, en el rostro. Acá está mi hijo. Y ahora mi esposo me ha llamado y me ha pedido que regrese a la casa. Ya estoy entrando un poquito en lo que vamos a tocar más adelante, ¿ya? Pero, entonces, ¿qué le decimos nosotros? Nosotros le podemos decir, hermano, hermana, regrese a la casa. Regrese a su casa. Regrese con su esposo. Pero ¿será eso lo correcto? De repente, al decirle regresa, le estamos mandando a un ambiente que no es el adecuado, ¿me hago entender? Yo sé que la palabra de Dios dice que Jehová abomina el repudio, Jehová aborrece el repudio, eso está en la palabra de Dios.
La palabra de Dios nos enseña a no dejar al esposo o a la esposa. Pero hay casos en los cuales no podemos simplemente decir, ah, como la palabra de Dios dice esto, que regrese. Si le vuelven a golpear o si le matan, no importa. Lo importante es cumplir los mandamientos. No sé si me hago entender. Ya. Claro, al hacerla regresar podría ser peor, ¿no? Como usted comenta, podría hasta matarla. No sabemos en qué estado está ese esposo, por decirte, ¿no? Claro, Habría que averiguar si más. hemos visto los golpes, ¿no? Y si hemos visto que ha golpeado al niño, ¿no? O sea, es un caso extremo, ¿no? Sí. Claro. Ahora, pongo otro ejemplo, ¿no? ¿Está bien que nos pasemos el rojo de los semáforos? No. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? El hermano Roberto ha tenido un percance en su casa, ¿no? Hay una persona que se ha golpeado, ha perdido la conciencia, y él le carga a esta persona, le lleva su auto y se va en su auto a toda velocidad hacia el hospital. Y de repente ve una calle en rojo. Él se tiene que pasar la luz roja, ¿no? No va a decir, ah, no, yo soy cristiano, yo cumplo todas las leyes, entonces el semáforo está en rojo, yo voy a parar, ¿no? Hay momentos en que tenemos que ser racionales, no ser legalistas, ¿no? Tenemos que pensar y ver, en este caso, lo mejor, lo bueno, es pasarme la luz roja. Yo sé que esto es muy delicado, ¿no? Porque de repente podemos decir, mira, Fernando, pero tú estás diciendo que podemos romper la palabra de Dios y podemos romper las leyes como a nosotros se nos dé la gana. No, no estoy diciendo eso. La ley hay que cumplirla. La palabra de Dios hay que cumplirla. Pero hay casos excepcionales. Hay casos muy, muy delicados en los cuales tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Porque, por ejemplo, si a esa señora le decimos regresa, no sabemos si va a ser para bien. Sabemos que la palabra de Dios enseña que el matrimonio debe de guardarse. Nuestro objetivo debe ser que esa pareja se vuelva a unir, que ese hogar se vuelva a reconstituir. Ese debe ser nuestro norte. Nuestro norte debe ser que no haya un divorcio, pero eso no significa que en ese momento la persona tiene que regresar, porque de repente si en ese momento la persona regresa, es peor. ¿Me están siguiendo la idea? Y muchas veces en estos casos delicados, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a un pastor, porque estos casos ya escapan de nuestras manos. Pero lo que a mí me da miedo, lo que yo he visto a veces, es que a veces hay consejeros que aconsejan lo indebido por querer ser muy fieles a la palabra de Dios. Pero hay casos que escapan, hay casos que no van. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Con no cometer errores y con no hacer más daño que bien. Por eso dice, cada persona y cada problema debe ser tratado en forma única. ¿Qué debería de haber hecho el padre del hijo pródigo cuando el hijo pródigo le pidió, cuando el hijo pródigo se fue y empezó a vivir perdidamente? ¿Qué debió de haber hecho? Supongamos que no sabemos la historia. ¿Qué debió de haber hecho? Razonemos. Salir a buscarlo, creo. Salir a buscarlo y hablar, y cuando lo encuentran, A llevarlo a reflexión, ¿no? De repente. ¿por qué no lo Convencerlo hizo? de que regresara, ¿Por qué no lo hizo? porque quiso enseñarle algo, quizás, ¿no? Quiso que aprenda, ¿no? O Con sus errores. probablemente, ¿qué otra cosa pudo haber sido? ¿Por qué no lo pudo haber buscado? Yo pienso que, no sé si estará en lo correcto, que el padre lo amaba, ¿no? Lo amaba y entonces no reaccionó de una manera, no se dejó llevar por sus impulsos que quizás hubiera sido, ¿no? Llamarle la atención fuertemente, ¿no? Sino prevaleció en él la tranquilidad y dijo, no, si yo le grito, le llamo la atención, puede ser peor, ¿no?
pero yo creo que con su amor le dio un gran ejemplo que el chico no iba a olvidar, ¿no? Pienso que podría haber pensado así, ¿no? Ya, eso que usted ha dicho, hermano Roberto, perfecto, respecto a gritarlo, a llamarle la atención, que probablemente no hubiera funcionado. Pero ¿y por qué no le habló? ¿Por qué no lo buscó y le habló? De repente porque respetó la voluntad de su hijo, ¿no? Porque al final, sea una decisión errónea, lo respetó, creo yo. Puede ser, ¿no? No sé. Yo pienso, hermanos, que lo que pasa es que él sabía que las palabras no iban a servir de nada. Que si él iba y le hablaba a su hijo le iba a entrar por acá y le iba a salir por acá. Que ya el hijo había tomado una decisión. Cuando el hijo le pidió al padre, padre, dame los bienes que me corresponden, y luego lo vendió todo y se fue lejos, se fue a una tierra lejana, el hijo estaba diciendo, ya no quiero saber nada contigo, yo me voy. Y si el padre lo hubiera buscado, hubiera sido por gusto. Pienso que es eso. Entonces, quizás si el padre hubiera ido y le hubiera empezado a rogar, hijito, por favor regresa, no sé si me hago entender, el hijo hubiera estado acá y el padre acá abajo suplicándole regresa. El padre, ¿qué hizo? Esperar. Hasta que llegó un momento en que el que vino abajo a rogar, ¿quién fue? El hijo. Ya no fue el padre el que fue a rogarle, hijito, regresa, no quiero, estoy aburrido de tu casa. Pero hijito, mira que acá te estás haciendo daño, que te pueden pasar tantas cosas. Yo estoy pasándola bien, papá, déjame tranquilo. Hijito, tu mamá está que llora. Papá, yo ya soy un hombre. El día que yo quiera regresar, yo regreso. Ya, hijito. ¿Quién quedaba como un rey? El hijo. ¿El padre qué hizo? Esperó, esperó, esperó. Y un día el padre estaba acá y viene el hijo como un gusano, ¿no? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí el padre sí tiene compasión de él y lo abraza, ¿no? Entonces, cada caso a veces es un poco distinto y a veces nosotros podemos aconsejar cosas que no son las más adecuadas. Por eso tenemos que pedirle siempre ayuda al cielo, ayuda al Señor, para que nos guíe en lo que vamos a hablar. Si los nortes están claros, la Biblia nos da los nortes. El norte es ayudar al pecador, en este caso al hijo, para que regrese al camino del Señor. Ayudar a que un hogar se restablezca. Pero los métodos a veces son métodos extraños, hermanos. A veces tenemos que tomar medidas un poco drásticas. Volviendo al caso de esa hermana que el esposo le ha pegado, de repente lo que va a decir un pastor con experiencia va a ser, hermana, tú quédate donde estás y vamos a ir a buscarlo a este señor para hablar con él. Probablemente, ¿qué va a pasar? Si ese hombre está que le llama a la mujer y le dice regresa, regresa. Probablemente el hombre cuando sepa, venimos a hablar con usted de lo que está pasando, el hombre va a decir, bueno, sí, que me alteré, que me molesté, que por aquí, que por acá. ¿Y a usted qué le parece? ¿Usted piensa que está bien? ¿Usted sabe que le puede caer una denuncia por esto? O sea, lo vamos arrinconando al hombre un poco. Ya cuando el hombre está bien bajito, en ese momento guiar a una especie de compromiso, ¿no? Mire, puede ser que usted regrese al hogar, perdón, que su señora regrese al hogar, pero necesitamos un compromiso de parte suya, un compromiso de que usted no la va a volver a tocar a su esposa, porque lo que usted ha hecho es muy grave. Entonces, el hombre se compromete, ¿no? Y si se ve una seriedad en el compromiso, ya, ok, hermana, puede regresar. Pero no tan facilito como que le pegó, la hermana se fue y al día siguiente regresa y nosotros como iglesia le decimos, sí, hermanita, regresa porque tu deber es estar al lado de tu esposo. ¿Me hago entender? Y se la ponemos fácil al hombre, ¿no? Le pegó y no pasó nada, ¿no? Estamos. O sea, a veces tenemos que manejar con más cuidado las cosas. Pero como les digo, nosotros como consejeros simples no tenemos a veces la autoridad para hacer esto.
estos casos tan delicados, ¿quién los debe de ver? Un pastor. Solamente estamos explicando esto, ¿por qué? Para que no cometamos el error de casos complicados, de casos graves, darles la receta usual. O sea, la receta usual, ¿cuál es? No te pases la luz roja. Eso es para los casos normales. Pero para los casos extraordinarios, tengo esta persona que se está muriendo en el carro, pásate la luz roja, hermano, pues, ¿no? ¿Me hago entender? No nos pongamos en el plan de, no, un momentito, hermano Roberto, usted no parece cristiano. La ley dice que hay que parar en la luz roja y usted tiene que actuar conforme a la ley. O sea, a veces como consejeros cometemos errores al querer aplicar los principios directamente en situaciones extraordinarias. Una situación extraordinaria requiere mucho tacto para manejar. Y como les digo, tenemos en esos casos que referenciar a los pastores y decirle, pastor, tengo un caso grave acá, ¿no? Tengo un caso bien delicado, a esta hermana la han molido a golpes, ¿no? Y el esposo ahora está que le llama para regresar. ¿Qué hacemos? Entonces, sí se entiende, creo, todo lo que comento, ¿no? Sí, hermano, sí se entiende. ¿Alguna reflexión al respecto, hermanos? ¿Algo que quieran comentar? Referente a pasarse la luz roja, a mí me pasó y a un amigo también que cuando, por ejemplo, es muy tarde y estás manejando y hay veces que hay vándalos en las esquinas y te cierran, entonces te dice que pases nomás. El que está atrás te toca al alta y avanza, porque si no, te pueden robar, ¿no? Solamente en zonas peligrosas, ¿no? Donde ya no hay policía, donde no hay serenata, donde no hay nada, ¿no? Tanto a mi amigo como a mí me ha pasado, entonces yo sí he pasado la luz roja nomás, a velocidad. Con prudencia, claro, pero no, Claro. no hay para... La zona era muy peligrosa. Una cosa es sobreparar, otra es parar, ¿no? Sí, y desgraciadamente a veces tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque hay casos y casos, ¿no, hermanos? Pero esto no quita que la palabra de Dios es autoridad y que las leyes están para cumplirlas. Pero siempre pensando, ¿no? Los fariseos, ¿qué le reclamaban al Señor? Oye, ¿por qué estás sanando en sábado, no? No sé si se acuerdan. ¿Por qué sanas en sábado? En sábado no se debe trabajar. Y el Señor se entristecía, dice, por la dureza de sus corazones, ¿no? El Señor se ponía triste, ¿no? Y les hacía ver, ¿no? Bueno, lo voy a buscar el pasaje en un ratito. A ver, mejor lo busco de una vez. Mm. Ayúdame a buscar, Gustavo, si no lo encuentro. Entristecido por la dureza del corazón de ellos. No, acá no lo puedo buscar. Hermano Fernando, una consulta sobre lo que está hablando sobre esto del hijo pródigo, que se fue el hijo, ¿no? ¿Entendería que la figura es para todo o solamente, digamos, para lo que son una familia cristiana? Porque, digamos, hay situaciones, y es real, ¿no? Que a veces los hijos se van de la casa y, bueno, lamentablemente ese por un capricho, qué sé yo, digamos, se enamoran de alguien y salen sí o sí y no les entra razón, es decir, ahora el padre pues termina pues angustiado porque, como usted dice, a veces no se le puede sentar en razón porque ya está decidido a salir de la casa. En ese caso, pues, como, digamos, de acuerdo a lo que puso el ejemplo, digamos que decirle al papá o a la mamá que lo deje ir nomás, que o, o decirle, no, tienes que ir a hablar con tu hijo a hacerle entrar en razón. ¿Cuál sería ahí, digamos, el consejo que le daría ese padre de familia? Eh, Estamos entrando un poco más a fondo a los temas que yo quería ver al final, pero un favor, hermano Rubén. Como luego vamos a ver este temita un poco más a fondo, lo planteamos este tema específico que usted ha mencionado en esa parte, ¿está bien? Para no parar mucho Sí, ahorita. sí, sí. No, está bien, está bien, está Solamente bien.
ahorita quería ver el pasaje que les estaba hablando, ¿no? Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. ¿Qué vemos acá? Que el Señor podría haber dicho, bueno, día de reposo no hay que hacer labores. Ven mañana y mañana te sano. Pero el Señor no pensaba así, ¿no? El Señor pensaba, acá la prioridad es sanar a este hombre, ¿no? Y hay otro pasaje donde pasa algo parecido y el Señor les dice, ¿y quién de ustedes si su buey o su asno tiene sed, no lo lleva a tomar agua en día de reposo? No sé si se acuerdan de eso, ¿no? O hay otro ejemplo donde el Señor dice, ¿qué tal si uno de ustedes, su asno, se cae en un pozo? ¿Acaso no lo sacan en día de reposo? O sea, ustedes para algunas cosas son legalistas y para otras son más flexibles. Razonen, ¿no? Razonen, sí, qué es lo que corresponde. Entonces, mucho cuidado, hermanos, con estos casos, mucho cuidado en los casos difíciles, lo que aconsejamos, y recordemos algo que hemos dado como un principio en todas estas clases, o estos talleres, perdón. Recurrir a un pastor cuando tenemos un caso muy difícil. No pretender nosotros asumir lo que no nos corresponde. Si nos vienen casos regulares, fáciles, bueno, fáciles entre comillas, ¿no? Amén, ¿no? Adelante. Si nos viene un caso complicado, de repente dar los primeros auxilios y llevar al hospital, ¿no? Donde el pastor. No pretender nosotros curar a una persona que se está desangrando. Nosotros no somos médicos, ¿no? Somos simplemente consejeros, no somos pastores. Bien, continuamos entonces. Una cosa que se está viendo en algunas iglesias grandes es que hay un poco de frustración en algunos consejeros. Esto era algo que quería mencionar. Por ejemplo, acá habla de una encuesta que se hizo a 500 miembros de una iglesia y concluyó que la mayoría de consejeros pastorales tenían frustración, inseguridad y aún la impresión de no ser útiles cuando alguien los buscaba para ayuda. Esto es algo que a veces nos pasa, pero ¿cómo podemos salir de esto, hermanos queridos? Teniendo dependencia del Señor. Pedirle al Señor que el Señor nos guíe en todo lo que hacemos. No ir con nuestra cabecita, yo ya llevé el taller y bueno, con el taller ya estoy listo. No. Simplemente estas son pequeñas herramientas, ¿no? Pero tenemos que pedir lo más importante, que es la dirección del Espíritu Santo. Ahora, algo que, sin embargo, la preparación también nos ayuda, y una de las cosas que vamos a ver en esta preparación es ver las etapas de la consejería. La consejería tiene 4 etapas: introducción, en la cual se clarifica el problema, establecer metas, buscar soluciones y el cierre. Vamos a ver cada una de ellas en forma breve. En la introducción, ¿qué tenemos? Tenemos que presentarnos, tenemos que tratar de hacer contacto con la persona con la cual estamos hablando. Tenemos que buscar un lugar adecuado, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, para muchas personas jóvenes será fácil abrirse y hablar acerca de sus problemas después de una actividad deportiva, en un ambiente informal. Pero para una persona adulta no es así, ¿no? Una persona adulta probablemente va a querer una oficina, va a querer un lugar más formal, ¿no? Un lugar más tranquilo en el cual hablar. A veces tomar un café o salir a caminar juntos puede ser para algunos tipos de consejería. Otros tenemos que citarnos en la iglesia.
otros tenemos que buscar un lugar adecuado. Y como dijimos hace un tiempo, siempre teniendo cuidado dónde lo hacemos, ¿no? De preferencia un lugar público, un lugar donde haya presencia de otras personas, ¿no? Que no se pueda dar lugar a pensar que puede pasar algo indebido, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona nos dice, vente a mi casa, ¿no? Y ahí conversamos, ¿no? Si conocemos bien a la persona puede ser, pero si no, o si es del sexo opuesto, mejor decirle, mira, nos encontramos en tal sitio, ¿no? Nos encontramos en la iglesia, nos encontramos en este restaurante, que a tal hora no hay mucha gente, nos pedimos un par de gaseosas y conversamos ahí en una mesa, ¿no? Buscar un lugar adecuado. Luego, dentro de esta introducción, también está construir una relación con la persona, tratar de entablar confianza. A veces al principio, presentarnos, conversar cosas generales antes de entrar al tema, ¿no? ¿Y cómo entramos al tema? A veces con una pregunta directa. Bueno, ¿y qué puedo hacer para ayudarle, no? O ¿de qué deseaba hablar usted conmigo, ¿no? Ahí entramos al tercer punto de la primera parte, de la introducción y de la clarificación del problema, que es la clarificación del problema. Tenemos que, esto ya lo vimos antes, lo estamos reiterando, tenemos que establecer exactamente qué es lo que está pasando con la persona. ¿Qué es lo que la persona, qué es lo que la persona le molesta? ¿Qué es lo que la persona qué es lo que está afectando a la persona? Y para esto necesitamos escuchar atentamente. Esto ya lo vimos antes. Escuchar, hacer preguntas, fijarnos en las actitudes de la persona, cómo habla, si hay rabia, si hay dolor en sus palabras, ver si ha encontrado ya algunas respuestas. De repente la persona nos dice, me han aconsejado tal cosa, y nos damos cuenta, pero ya le dijeron el camino, ¿por qué no lo hace? Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta por dónde va el problema, ¿no? Porque a veces las personas saben lo que tienen que hacer, el problema es que no lo quieren hacer. Entonces, esta etapa de clarificar el problema es muy importante. A veces, esto ya lo dijimos antes también, a veces nosotros corremos para dar soluciones, pero esto no es bueno, hermanos. Nosotros tenemos que ir despacio y tenemos que fijarnos bien cuál es el problema central. Hasta acá en toda esta parte de introducción y clarificación del problema, ¿algún comentario? Ya, seguimos. Mayormente cuando la persona está contando su problema, también la persona se está desahogando. Y mucho importan nuestros comentarios, nuestras actitudes al escucharla, ¿no? Mostrar atención, mostrar solidaridad. Yo les conté una vez, ¿no? De esa vez que hubo un problema en la iglesia de Pueblo Libre y del hermano que lo trajeron para que nos aconseje y que estaba que comía canchita, creo, mientras hablábamos, ¿no? Estaba que, o sus chifles, no sé, estaba ahí que comía y masticaba con la boca abierta, todavía me acuerdo de eso. O sea, él era como que estaba viendo una película, ¿no? Entonces estaba vacilando mientras nos escuchaba, ¿no? Nosotros en un problemón y él demostrando su indiferencia, ¿no? Su soberbia también, ¿no? Al actuar así. No, tenemos que tener mucho cuidado, ser empáticos, mostrar que nos importa lo que la persona nos habla. Siguiente punto. Establecer metas. Nosotros tenemos que ir poco a poco encontrando puntos en los cuales la persona debe de cambiar. Como dijimos, puede cambiar pensamientos, acciones o sentimientos. Debemos ir tomando nota mientras la persona nos explica, ¿no? Darnos cuenta, de repente tiene que apartarse de esta persona. Esta persona necesita también congregar más. De repente, si es un caso serio, debería de sacar cita con el pastor. De repente, yo me doy cuenta, esta persona
sería bueno que aprenda a perdonar a este ofensor, ¿no? Sería bueno que la persona aprenda a confiar en el Señor en esta situación que está pasando. Yo me voy forjando en mi mente, voy formando las ideas, las metas que quiero lograr con esta persona. Poco a poco, esto lo debo ir ordenando en mi mente. A veces ayuda a tener una libretita. Muchas veces yo, cuando he tenido consejos graves, he sacado un papel y me he puesto a anotar algunas cosas, ¿no? Porque a veces la persona nos va hablando y después nos vamos olvidando con las nuevas cosas que nos hablan. Entonces yo a veces no tomo nota, ¿no? Me menciona así: en el trabajo tuve problemas, entonces yo anoto problemas en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque me doy cuenta, la persona tiene problemas acá, problemas allá, problemas en el trabajo, entonces me doy cuenta, todo esto pudiera ser también que la persona es problemática, ¿no? Voy formando poco a poco mi cuadro de las cosas y las metas de cambio que quiero lograr. Luego ya viene el tema de el tercer punto era, perdón, un ratito. Búsqueda. Búsqueda de soluciones. Búsqueda. Sí, gracias, hermanos. Búsqueda de soluciones. Nosotros ya planteamos con el aconsejado cómo solucionar la situación que él está atravesando. Como yo ya establecí en mi mente cuáles son las metas que quiero lograr, ya empiezo a plantearle pasos prácticos, ¿no? Para llegar a estos cambios. Entonces, algo que, ¿se acuerdan que habíamos hablado hace tiempo? Que hay 3 tipos de consejería, ¿no? Y una era la consejería, ¿cómo se llamaba? Donde había autoridad. Tenía una palabrita que se me ha ido. Pero bueno, una es la consejería donde el consejero tiene autoridad sobre el aconsejado. Esa era la consejería que se da cuando, por algún motivo, por ejemplo, ¿no? Se me acerca un jovencito y me cuenta sus problemas, ¿no? Y él me ve a mí y me ve, pues, ya un hombre, me ve mis canas, por ahí de repente se ha enterado que tengo muchos años de cristiano. Entonces el muchacho viene en una actitud de buscar ayuda, ¿no? Entonces él me mira como una autoridad. Entonces yo le puedo decir directamente: mira, esto no está bien, esto está mal, tú tienes que cambiar esto o aquello. Ese era un tipo de consejería cuando uno es autoridad. Había otra consejería que es de igual a igual. Por ejemplo, yo voy a buscar al hermano Roberto para pedirle consejo. Entonces, el hermano Roberto y yo estamos más o menos de la misma edad, ¿no es cierto? Entonces, no es que él sea pastor, entonces estamos parejos. Entonces yo le voy a pedir consejo al hermano Roberto y es un diálogo de igual a igual, en el cual muchas veces las soluciones las vamos encontrando en forma conjunta, no vamos dialogando. El hermano Roberto me va a decir: hermano Fernando, pero ¿no piensas que deberías hacer esto? Y yo le digo: hermano Roberto, pero mire, lo que pasa es esto. Entonces, vamos dialogando para llegar a la solución. Y el tercer caso era cuando el consejero, de alguna manera, está aconsejando a una persona que no tiene mucho respeto por el consejero especial, ¿no? O sea, personas de carácter muy fuerte, personas que de repente tienen una alta jerarquía social. Entonces, como consejero, tenemos que ir más guiando a que la persona sola encuentre las soluciones, ¿no? Y cuando no las encuentra, hacerle preguntas, ¿no? ¿Y qué piensas que quiso decir el Señor cuando el Señor dijo tal cosa? Entonces el consejero no tiene autoridad, pero ¿cuál es la autoridad que maneja el consejero? La palabra de Dios. El consejero se remite a la palabra de Dios y de ahí saca su autoridad, ¿no? Pero en términos humanos el consejero está abajo, ¿no? Y el aconsejado está, no quiere admitir mucho consejo, o tal vez se siente superior o es superior al consejero, ¿no? En esos casos tenemos que tener mucha muñeca para llevar el consejo y apoyarnos en la autoridad que nos da la palabra de Dios y guiar a la persona a que ella sola encuentre sus soluciones. ¿Ok? Lo último es el cierre. El cierre es importante porque a veces
se crea una dependencia. Esto lo vimos también antes. No sé si se acuerdan cuando vimos el tema de el camino de Maús, de cuando el Señor se aparece a los hombres que estaban en el camino de Maús y decía al final que el Señor desapareció. E hicimos una reflexión que está en el libro también respecto a que es muy importante que el consejero no establezca una dependencia con el aconsejado. O sea, que no nos volvamos muletas del aconsejado, sino que tratemos de decirle, bueno, ya te he ayudado a salir de lo peor de tu problema, ahora cógete del Señor y con el Señor sigue tú adelante y yo me voy. Porque no podemos seguir viviendo al lado de la persona. No es sano, la persona no va a crecer y nosotros no vamos a poder ayudar a otros porque vamos a estar perdiendo el tiempo con esta persona siempre. Tenemos que permitir que la persona salga con el Señor y siga su camino con el Señor. Y nosotros quedamos libres para aconsejar a otras personas. A veces también hay que dar el cierre cuando la persona no quiere cambiar. Porque hay casos, hermanos, en que nosotros queremos aconsejar, pero la persona no quiere cambiar. Entonces, en ese caso, no nos queda más que distanciarnos, ¿no? Distanciarnos y esperar a que la persona decida de repente volver a buscarnos, tenga otra actitud para buscar al Señor, ¿no? Muy bien, hermanos. Vamos a parar aquí unos 5 minutos. Hemos terminado prácticamente lo que teníamos que ver en el libro ahora. Y vamos a pasar a ver los dos temas que quedamos. ¿Está bien? Entonces, 5 minutos de break y nos vamos a los dos temas que estaban pendientes. ¿Correcto? Ok, hermano. Está bien.
Muy bien, hermanos, vamos retomando. ¿Qué hermano? Hermano Rubén. Hermana Marilisa, hermano, ahí está hermana Marilisa. Hermana Raquel todavía, hermano Roberto, hermano Gustavo. Todavía nada. No sé, Hermano Fernando, está muy interesante. qué bueno, gracias, hermanita. Hermana Raquel ya está de vuelta, ¿no? Todavía creo. Hermano Gustavo. Bueno, vamos empezando. Estábamos viendo un comentario que hizo el hermano Rubén. Y esto lo vamos a empalmar con este video que les mandé, que no sé cuántos tuvieron la oportunidad de verlo. ¿Alguien lo llegó a ver? Sí, yo sí lo vi, hermano. Ajá. Hermano Roberto, ¿lo pudo ver? Hermano Rubén. Mi esposa vio la... Yo Ya. vi parte, pero no lo vi completo. Mi esposa sí. Es muy interesante ese video. Ese video nos abre los ojos en varios aspectos. En primer lugar, nos muestra una personalidad anómala. La personalidad anómala es la de la madre narcisista. La persona narcisista es aquella persona que todo lo ve centrado en sí mismo o en sí misma. Esta persona muchas veces no toma en cuenta los sentimientos de los demás. Lo que fundamentalmente le interesa es salirse con sus propósitos, con sus caprichos. Entonces, cuando hay una madre que tiene este carácter, muchas veces los hijos sufren mucho, porque los hijos están sujetos a los caprichos, a los impulsos de esa madre. No es que sea una madre psicópata, es una madre que sí tiene sentimientos, que sí los quiere a sus hijos, que sí se siente mal cuando actúa mal, pero que mucho pesa en ella el deseo de salirse con sus caprichos, el hecho de lograr sus propósitos a como dé lugar, el hecho de pasar por encima de sus hijos. Nosotros normalmente no conocemos mucho de estos temperamentos. Para mí me abrió mucho los ojos ver este video porque tengo una persona cerca que está con este problema. Es algo que en mi familia, debo de confesar, que se ha dado en varios casos, ¿no? Hemos estado observando, conversando con algunos parientes y hemos visto que este fenómeno se ha dado. Sin embargo, para uno no es fácil verlo, pero para un psicólogo sí, porque los psicólogos estudian muchas veces, ¿cómo les explico? Patrones de conducta, ¿no? Y ellos pueden fácilmente darse cuenta, esta persona es narcisista, esta persona es psicópata, esta persona es maníaco depresiva, esta persona es borderline, esta persona tiene trastorno de déficit de atención, esta persona tiene, qué sé yo, estrés postraumático. Entonces, el psicólogo cuando ve un caso así, rapidito puede saber cuáles son los riesgos que tiene ese tipo de personas, cuáles son las ayudas que se le deben de dar. Yo me acuerdo hace años, yo tuve un problema muy grave. Estuve en un trabajo en el que estuve sujeto a un estrés tremendo durante mucho tiempo, en un banco, y esto me afectó muchísimo emocionalmente. Al final tuve un quiebre emocional, ¿no? Y esto se me manifestó en una depresión, ¿no?
Yo me acuerdo que fui donde un doctor, el doctor Eskenazi. Él era uno de los mejores neurólogos de la clínica Ricardo Palma. Ahorita él ya está retirado, bueno, espero que esté todavía bien, ¿no? Porque él era una persona mayor, un señor, un doctor anciano, muy sabio. Y el doctor Eskenazi, bueno, yo le conté todos mis síntomas, ¿no? Y el doctor Eskenazi me dijo, señor Campos, me dijo, usted es un caso de depresión, pero de libro, me dijo, usted tiene toditas, o sea, si usted coge un libro sobre la depresión y lee todas las características, usted las tiene toditas, me dice. ¿Cómo me gustaría que mis estudiantes lo conocieran a usted para yo enseñarles el ejemplo perfecto de la persona deprimida, me dijo? Y bueno, un profesional tiene los cuadros de las personas en la mente, me hago entender, y eso les ayuda mucho para encasillar, ¿no? Ah, Gustavo es así, Roberto es así, Raquel es así. Entonces, cuando rápido ellos sacan el tipo de persona, ellos pueden rápidamente darse cuenta, ventajas de Roberto, tal, tal y tal. Desventajas de Roberto, tal, tal y tal. Riesgos de Roberto, tal, tal y tal. Entonces, el psicólogo rápido puede ayudar a Roberto, me hago entender, porque está preparado. Eso nos falta a veces a los cristianos. Pero, ¿qué ventaja tenemos? ¿Qué problema a veces hay en los psicólogos? Que a veces los psicólogos mucho encasillan. Entonces, cuando vemos este video de la madre narcisista, corremos el riesgo de pensar, ah, todas las madres narcisistas son así. Y todas son iguales. Pero en realidad hay una amplia diferencia entre madres narcisistas. Voy a poner un paralelo con la biología. En la biología se habla de felinos. Y los felinos se parecen mucho entre sí. Pero también hay grandes diferencias entre felino y felino. Por ejemplo, de repente, un tigre con un león se parecen bastante. Pero un tigre con un gato no se parecen mucho. O los rumiantes. De repente, una vaca y un buey se parecen mucho. Pero una vaca con una jirafa no se parecen mucho. Y la jirafa es rumiante, por si acaso. Una de las características del rumiante es que tiene un estómago compuesto. Su estómago en realidad son 4 estómagos, ¿no? En la vaca se llama bonete, libro, cuajar, creo que, no, bonete, libro, cuajar, y hay otro más que ya no me acuerdo. Panza, ¿no? Creo que es bonete, panza, libro y cuajar. Entonces, la mayoría de rumiantes tienen 4 estómagos. Entonces, nos permite entender, el rumiante se parece en el tipo de pata, en varias cosas, pero hay un abismo entre una vaca y una jirafa. Hay un abismo entre un tigre y un gato, ¿no? Pero también hay muchas similitudes que ayudan a entender el animal, ¿no? Que ayudan a establecer paralelos, que ayudan a comprender ciertas cosas de esos animales. Lo mismo ocurre con las características psicológicas, ¿no? Una persona deprimida se parece mucho a otra persona deprimida, pero no son iguales. Y en ese aspecto, los cristianos, cuando miramos un caso, nos ayuda a tener un poco de conocimiento de psicología, pero siempre debemos de tener presente que cada caso es distinto. Puede haber una madre narcisista que ama mucho a sus hijos y puede haber una madre narcisista que es violenta con sus hijos. Puede haber una madre narcisista que abandona a sus hijos y se dedica a hacer su vida y los deja a los hijos tirados, y hay otra madre narcisista que es muy perfeccionista en el cuidado de sus hijos y que quiere que sus hijos sean lo mejor posible porque el orgullo de ella es ver a sus hijos progresar, ¿no? Y salir adelante. En ese aspecto tenemos como cristianos una visión más clara y sobre todo tenemos la visión del Espíritu Santo. Un problema a veces con los profesionales de la salud mental es que, salvo que sean un buen profesional, muchas veces encasillan a las personas y muchas veces tienen recetas. Nosotros debemos de ir con la mente abierta y debemos de ir con la dirección del Espíritu Santo, con la dirección de la palabra de Dios para guiar. Pero muchas veces nos vamos a encontrar con casos excepcionales, ¿no? Casos que nos vamos a dar cuenta que no encajan con el patrón normal. Ahora, yo mencioné algunos pasajes en el WhatsApp que mandé,
Déjenme verlos, por favor. Con respecto a lo de la madre narcisista, puse 3 pasajes. Honra a tu padre y a tu madre. El segundo pasaje fue, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y el tercer pasaje es, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Aquí vemos pasajes que aparentemente se contradicen un poco. La Biblia nos manda a honrar padre y madre, correcto. Eso está claro, eso todos lo sabemos. Pero eso de la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, eso a veces no lo tenemos tan presente. Pero hay casos así, como lo que hemos visto en el video de la madre narcisista. Hay mujeres que hacen daño a los que las rodean. Hay mujeres que son perjudiciales. Hay mujeres que destruyen su hogar. Se supone que su hogar debe ser lo más valioso, pero ellas lo están golpeando, lo están destruyendo. Nuestro consejo no puede ser siempre lo que tenemos más a la mano. Honra a tu madre. Pero pastor, mi madre me insulta. Sí, pero tú hónrala. Pastor, mi madre me maltrata. Sí, pero tú hónrala. Pastor, mi madre está, o hermano, perdón, mi madre está, se va de la casa y nos deja y yo tengo que estar viendo a mis hermanitos. Ok, es tu madre, hónrala. O sea, no podemos ser tan simplistas. Tenemos a veces que, como decíamos más temprano, escarbar un poco en estos casos y ver lo más adecuado, porque son casos excepcionales. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo tengo una persona cerca, hermanos, que 3 pastores le dijeron, ándate de tu casa. ¿Y por qué le dijeron ándate de tu casa? Porque le dijeron, tu mamá te está afectando mucho, te está haciendo daño. Tú debes de irte de tu casa. Porque si no te vas de tu casa, eso te va a hacer terminar haciendo daño. Y los que le dijeron esto no fueron consejeros, fueron pastores. Aléjate, vete. ¿Y saben qué fue lo mejor, hermanos? Que ese alejamiento hizo bien, porque esta mamá empezó a sufrir la distancia de su hijo. Cuando pasaron los años, el hijo regresó a la casa de su mamá, pero ya la relación fue distinta. No sé si me hago entender. La mamá dejó de maltratarlo, la mamá dejó de portarse mal con el hijo. Ya la mamá lo respetaba. En cambio, si el hijo hubiera seguido ahí en la casa soportando los maltratos de la mamá, probablemente el hijo se hubiera hecho daño emocionalmente y la mamá nunca se habría arrepentido de las cosas malas que hacía. Pero ese distanciamiento hizo bien, porque allí fue que después la relación se pudo normalizar. Por eso la palabra de Dios dice, mejor es vivir en un rincón del techo, ¿no? En un rincón del terrado, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Porque hay casos y casos, hermanos, hay casos distintos. Ahora, hermano Rubén, el caso que usted planteaba, ¿lo podría replantear brevemente, por favor? Uy, creo que no. Ya. Sí, le decía que, por ejemplo, hay situaciones, bueno, que yo conozco, creo que hasta 2, en que a veces, digamos, la hija, bueno, de una familia decide irse de la casa y porque, bueno, pues, y ya ocurrió hasta de novelas, ¿no? De que a veces que se enamora y dice, no, yo, y como a veces el papá no acepta o, digamos, tiene cierto recelo, la mamá también, entonces se sale de la casa y se va con este joven y bueno, y entra rebeldía, ¿no? Y entonces el papá o la mamá empiezan a sufrir y a veces van y tratan como decir de rogarle que vuelva a la casa y bueno, y persiste pues la desobediencia y bueno, al final, digamos, termina siendo su voluntad, digamos, el hijo, ¿no? O la hija. Entonces ahí pues viene el tema, ¿no? Y si la mamá o el papá, digamos,
pida un consejo, qué hacer con esta situación. Nosotros como cristianos, ¿qué debemos decirle? Que le hable, que vuelva, que le haga entrar razón, o como decía usted, de repente dejarlo, digamos, que solo razone, ¿no? Y luego vuelve a la casa, pero ya rezaría lastimado y con consecuencias, digamos, ¿no? Eso era más o menos la situación que quería mencionar. Este caso, al ser un caso difícil en principio, deberíamos de remitirlo a un pastor, porque es un caso bastante delicado. Normalmente deberíamos de remitirlo a un pastor, porque salvo que ya nos sintamos con la experiencia, la madurez, pero normalmente yo diría, este caso es para un pastor. Pero casos así, muchas veces, porque esto no es el problema de un padre con un hijo, ¿me entienden? Ah, que mi hijo es medio rebelde, que mi hijo a veces sale hasta tarde, que mi hijo no hace sus tareas, se saca mala nota en el colegio, o sea, no es un caso simple. Esto es un caso complicado, el hijo se ha ido de la casa y se ha ido de repente, como usted mencionó, para convivir con una persona, ¿no? Con una persona que no está aprobada por la familia. Esto ya son palabras mayores, ya no es algo sencillo. Estos casos complicados, hermanos, a veces exigen también medidas un poco distintas. Muy probablemente un pastor le va a decir a usted, perdón, a la persona, estoy hablando en términos figurados, va a decirnos, mira, déjalo, ¿no? Si quiere ir, que se vaya. Pero eso sí, si viene después a pedirte que por favor ayúdame para pagar el alquiler o mira, necesito trabajar y no tengo, no encuentro trabajo, ayúdame. No, déjelo. O sea, él ha decidido optar por su camino, que pague el precio, ¿no? No lo esté ayudando, no le esté apoyando para que la persona la pase fácil. Hay un libro al respecto que yo les aconsejaría que si lo pueden conseguir, lo consigan. Se llama, estoy escribiendo ya acá lo voy a escribir. Se llama El amor debe ser firme. El autor es James Dobson. Ya les comenté antes de James Dobson. En mi opinión, Dobson es el mejor psicólogo cristiano que hay. Tiene muchos libros que son oro puro, pero en este libro, El amor debe ser firme, Dobson nos enseña cómo afrontar casos de este tipo, hermano. Por ejemplo, me acuerdo que hay un caso que él cuenta que él dice, ¿no? Que había una señora cristiana que vino y le dijo, ¿no? ¿Qué hago? Le dijo. Mi esposo se va a veces a tomar, regresa tarde o regresa al día siguiente. A veces me parece que está con mujeres. Él me dice que me ama. ¿Qué hago? He pedido consejo y el consejero me ha dicho, pero es tu esposo y tú no te puedes, el divorcio no es de Dios. ¿Qué hago? Entonces, Dobson dice, ¿no? En casos normales, los principios cristianos son claros, pero en casos extraordinarios hay que tomar a veces medidas extraordinarias. Y Dobson a veces recomienda ser muy tajante con la persona que actúa así, ¿no? Por ejemplo, hay casos de chicos que son drogadictos, hijos que son drogadictos, y los padres son cristianos. Y Dobson dice, ¿no? Llegado el caso, puede ser que lo correcto sea que usted lo bote a su hijo de la casa. Si usted ya le habló, y el muchacho sigue drogándose, y el muchacho se roba las cosas de la casa para venderlas, para pagar su vicio, muchas veces lo correcto es que usted le diga, hijito, hasta acá nomás, tú ya no entras a la casa. Y el hijo le va a decir a usted, pero ¿qué clase de cristiano eres? Soy tu hijo, ¿qué clase de padre eres? ¿Cómo eres tan malo? Pero a veces es el último recurso ya que queda. Decirle al hijo, hijo, hasta acá nomás. Te vas y regresas el día que estés dispuesto a someterte a las normas de esta casa.
De repente, si la adicción a la droga es muy fuerte, de repente regresas el día que sigas un programa de rehabilitación en Clamor en el Barrio, o en ¿cómo se llama? Hay otros centros cristianos, ¿no? De rehabilitación, ¿no? Nacer, En la Casa de la Juventud hay uno cerca de mi casa. perfecto. ¿Es cristiano? Creo que sí, porque hacen alabanza, me parece. No estoy tan seguro, pero hacen alabanza dentro. Correcto. Entonces, a veces tenemos que ser muy tajantes, hermanos, y decir, tú no vuelves mientras esto no cambie. De repente el marido que tiene un amante, llega un momento en que probablemente un pastor le va a decir, hermana, ¿sabe qué? Déjelo a su esposo, o sáquelo de la casa, o váyase usted, lo que corresponda, y no regrese hasta que el esposo haya hecho un compromiso de haber terminado esta relación. Porque, hermanos, si no, a veces podemos resultar apoyando al pecado, apoyando una situación indebida. Esto, sin embargo, es bien delicado y no nos toca a nosotros como consejeros simples ver estos casos. Estos casos tenemos que pasárselos a un pastor. Pero quiero que abramos los ojos respecto a esta realidad, que a veces, cuando un hijo tiene una madre que es muy dura, muy mala, a veces lo mejor es que el hijo salga de la casa. Que a veces cuando una mujer tiene un esposo que la golpea, es mejor que la mujer se retire. Que si un hijo es drogadicto y está haciendo mal, destrozos en la casa, a veces es mejor que los padres le digan te vas. O sea, a veces tenemos que tomar medidas que son muy drásticas, pero que no están hechas con el ánimo de vengarnos de la persona o de hacerle daño a la persona, sino la mira final tiene que ser, hermana, usted se sale de su hogar, pero ¿para qué se sale de su hogar? Para ver si su esposo cambia, para que de repente su esposo pueda tomar en serio lo que ha estado haciendo, pueda arrepentirse de corazón y después usted vuelva a unirse con su esposo. Usted lo bota a su hijo para que su hijo sienta lo que es la vida solo, para que su hijo sienta la pobreza, sienta el peso de la calle y luego diga, papá, prefiero vivir aquí en la casa y me voy a portar bien y me voy a corregir. ¿Me entienden? O sea, el propósito de estas normas duras no es vengarnos ni devolverle el golpe a la persona, sino tratar que la cosa se arregle a largo plazo. El problema es que si somos muy buenitos a corto plazo siempre, por ejemplo, no es mi mamá, la tengo que aguantar que me insulte, que me ofenda, que me maltrate, es mi hijito, bueno, lo voy a aguantar que se robe las cosas de la casa, es mi esposo, lo voy a aguantar así esté con otras mujeres. El problema es que a veces esto solamente hace eterna una situación maligna. Pero repito, esto no nos corresponde a nosotros, esto lo tiene que decidir un pastor. Con la sabiduría que el Señor le ha dado, con la autoridad que tiene como pastor, Él es el que tiene que decir eso, no nosotros. Acá solamente estamos abriendo los ojos un poquito a lo que son los casos extraordinarios. Hermano Rubén, quisiera su comentario al respecto. No sé si le parece. Sí. Está entendido. En todo caso, nosotros no podríamos decirle eso, sino solamente un pastor de que digamos, si tiene que irse a la casa, tiene que irse y asumir su responsabilidad. En este caso que compartía, ¿no? De que, porque también viene el tema, ¿no? Que si nosotros le aconsejamos eso, van a decir, tú me dijiste, y como usted dice, no tiene autoridad. Nosotros no tenemos autoridad para eso. No, y aparte, eso que usted ha dicho es muy cierto, porque a veces después a uno le echan la culpa cuando las cosas no van bien, ¿no? Porque yo de repente le digo a mi hijo, hijo, te vas de la casa, mi hijo se va de la casa y después en la calle aparece muerto. Y después, ¿de quién le es la culpa? Ah, el hermano Roberto que me dijo que mejor le diga a mi hijo que se vaya. Es muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Ahora, en ese tipo de casos también no es bueno decirle a la persona, haz esto, sino decirle, ¿y has considerado la posibilidad de mejor decirle a tu hijo que se vaya para que afuera él sufra y él entienda lo que está perdiendo y decida regresar? Entonces, la persona misma te va a decir, sí, creo que eso es lo mejor que, no sé, es una idea, tú le dices, ¿no? O sea, no meternos de frente a decir, haz esto, ¿no? Porque después la persona nos puede sacar en cara, ¿no? Por tu culpa
pasó esto, por tu culpa mi esposo se fue con la otra mujer, por tu culpa, qué sé yo, ¿no? Mi mamá se quedó sola, ¿no? Y no sé, son casos bien delicados. Pero en general lo que estamos haciendo es abrir los ojos a estos casos delicados, hermanos, que no son el estándar, pero que podemos enfrentarlos. ¿Algún comentario más? Bien. Hermano, Diga, hermanita María Elisa. ok, o sea, esto vendría a ser como el caso de una pareja cuando se pelea, ¿no? A veces se pelean, pero o sea, se molestan a tal punto que no es recomendable en el momento no buscar la solución, sino esperar a que las aguas se calmen, como se dice, y ahí recién poder encontrar la solución conversando, ¿no? Ajá. Porque, porque a veces cuando uno pelea, o sea, en ese momento tiene emociones muy fuertes y en vez de ayudar a buscar soluciones, más lastimas a la persona, pues, ¿no? ¿No? Por el momento, más que todo, ¿no? O sea, como dicen, ¿no? Las aguas están calientes, algo así le llaman, pero... Algo en la cabeza. Y claro, o sea, por un decir, ¿no? Más o menos. Y yo le quería comentar en el caso que estaban conversando del caso de las mamás narcisistas. Mire, yo tuve un tiempo tuve muchos problemas con mi mamita, muy difíciles y me costaba mucho entenderla, me costó demasiado entenderla. Y tuvo que pasar más o menos buen tiempo para que empezara a encontrar las respuestas, ¿no? Y para esto doy gracias al Señor y su misericordia, que fue quien me ayudó a encontrar respuestas, ¿no? Y las respuestas, o sea, te ayudan con la ayuda del Señor a mirar desde otro punto de vista. Y una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue que cuando yo me convertí, ¿no? Eh, este, yo empecé a... ¿Se ha ido la voz? Hermana María Elisa, se ha ido la voz, que cuando usted se convirtió y ya no se le escuchó más. Creo que su micro está fallando ahí. Sí, hermana María Elisa, no se le escucha nada. Cuando lo logre corregir, le avisamos, hermanas, trate de corregirlo, pero no se le escucha nada. Bueno, vamos a ir avanzando mientras tanto. Usted trate de hablar, hermana, cuando pueda y apenas se le escucha, yo le voy a avisar. Bien, el último punto que estábamos por ver era... El cierre. Ah, no, ya. No, ya no era respecto Sí, tiene razón. era respecto a lo que mandamos en el WhatsApp. Sí. Era respecto a las personas que han pasado por tragedias. Nosotros dijimos que íbamos a ver algunas razones por las cuales Dios permite las tragedias. Una que vimos muy brevemente la vez pasada, bueno, ahora también lo vamos a ver brevemente, es respecto a la muerte de seres queridos, muerte inexplicable, puede ser porque Dios quiere evitar un cambio para mal en la persona. Y esto lo vemos especialmente en el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías, alguien de ustedes mencionó el caso de Ezequías, si no estoy mal, o no sé si fue alguno de los hermanos que no está hoy. Hermano Roberto, creo que usted fue. Sí, porque cuando llegó el tiempo de morir, ¿no? Él pidió que le extendieran la vida. Ajá. Y en ese caso tuvo un hijo, en ese lapso, ¿no? Que hizo mucho daño a Israel, ¿no? Sí, exacto. Eso es el tema, sí. Ezequías que iba a morir, ¿no? Y Ezequías rogó y rogó y rogó para no morir.
Y ya, Dios le concedió el milagro, le dijo, ya te vas a sanar. Pero en esos 15 años de vida extra que tuvo, pasaron 3 cosas dramáticas. En primer lugar, nació Manasés, que como dice el hermano Roberto, Manasés llega a ser el peor rey que tuvo el reino de Judá. Manasés fue un personaje nefasto que aceleró mucho la decadencia moral del reino de Judá y su posterior caída en el cautiverio. Si Ezequías hubiera muerto, Manasés no hubiera nacido. El Señor tal vez dispuso que Ezequías muera para que no nazca Manasés. Segundo punto que vemos, la visita de los enviados del rey de Babilonia. ¿Qué fue lo que pasó? Le mostró todos los tesoros, ¿no? Y Dios le dijo, bueno, el profeta le dijo, así como has mostrado los tesoros a esas personas, ellos van a hacer, todos los tesoros que iban a ir a ese pueblo, ¿no? Todos los tesoros del templo, ¿no? Del palacio. Como Ezequías se sanó, el rey de Babilonia mandó unos emisarios como para decirle, mira, qué alegría que te hayas sanado, qué bueno que ya estás bien, que no te has muerto. ¿Y qué hace Ezequías tontamente? Los lleva a mostrarles toditos los tesoros. Y esto suscita la ambición del rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia decide invadir Jerusalén, Judá, bueno, y todo Jerusalén. Y el tercer punto, en estos años se observa una decadencia moral de Ezequías. Me gustaría buscarlo este pasaje, denme un segundito, por favor. Gustavo, ¿lo podrías buscar, por favor? Busca así que diga, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. ¿Lo encontraste? No. No, no hay, Gustavo. Sí, creo que es Segunda de Crónicas. Dice Segunda de Crónicas ¿Qué capítulo? 32, 24. Ya, A ver. gracias. ¡Ay! ¿Y ahora cómo regreso? Denme un segundo. Segunda de Crónicas. 32 al 24. Capítulo 32. Sí. Versículo 24. ¿Quiere que te lo lea? Un ratito, hermanita. Ya, no es... Ya, sí. Del 24 al 26. ¿No? Pero había un pasaje paralelo a este. O Segunda de Reyes será. Segunda de Reyes, ¿cuánto? Segunda de Reyes, creo que el capítulo 22. Pues no me sale. Está bien. No es Segunda de Reyes 22. A ver, espérate, creo que Segunda de Reyes 21. No, Segunda de Reyes 20. 20. Ya, ahí lo voy a compartir, a ver. Gracias, hermanos. Ya, fíjense, acá está, bueno, se narra toda la parte cuando se enferma, luego se narra la parte de los emisarios de Babilonia, y luego Isaías le dice a Ezequías, he aquí vienen días en que todo lo que esté en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová.
y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, el profeta le dice, mira, lo que has hecho es una barbaridad, porque estos van a venir a robarse todo y encima se van a robar a tus hijos y tus hijos van a ser eunucos en el palacio, o sea, tus hijos los van a castrar y los van a tener ahí en el palacio. Y miren lo que contesta Ezequías. La palabra de Jehová que has hablado es buena. Y después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. O sea, lo que tú has hablado está bien, no me importa, porque en mis días, mientras yo esté vivo, va a haber paz y va a haber seguridad. Lo que pase después no me importa. ¿Qué pasó con Ezequías? Un hombre que hasta ese momento había sido un hombre sabio, cuando el profeta lo confronta, se le sube el orgullo, ¿no? Y en lugar de decir, Señor, perdóname por haber mostrado los tesoros, por haberme puesto exhibicionista, ¿no? A mostrar toda mi grandeza, por su orgullo que tenía. Cuando lo reprenden, peor se pone él, ¿no? ¿Qué me importa, no? Entonces, vemos que en Ezequías vino una decadencia moral. Ahora, hermanos, estas cosas que estamos viendo en Ezequías se hubieran evitado si él hubiera fallecido. Eso es algo que debemos de tener presente. 2, evitar un sufrimiento a la persona que fallece. Vamos a buscar al respecto un pasaje más que dice, ay, no recuerdo, pero allá. Tiene que ver con la mujer de Jeroboam. A ver, déjenme buscarlo, yo lo voy a buscar rapidito. Mujer de Jeroboam. Primera de Reyes 14. A ver, lo voy a buscar. Bueno, Roboam fue un rey de Israel que se apartó de Dios. Y él, cuando se aparta de Dios, su hijo menor se enferma. Y se enferma muy gravemente. Entonces Roboam manda a buscar a un profeta que se llamaba Ahías. Y Ahías le contesta muy duramente, ¿no? Le dice, ve y di a Jeroboam, a tu esposo, ¿no? Así dijo Jehová, Dios de Israel. Bueno, habla varias cosas, si no quisiste lo malo, etcétera. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. O sea, nadie de tu familia va a ser sepultado, todos van a morir como animales y van a ser abandonados ahí. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los descendientes de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. O sea, iba a venir un cataclismo sobre esta familia, pero Dios permite que el niño muera primero. ¿Para qué? Para que él sea el único que es sepultado, el único que descansa en paz, digamos. Mientras que el resto iban a acabar como animales. ¿Por qué dice? Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová. O sea, el niño era el único que tenía cosas buenas en esa familia. Y Dios dice, voy a llevarme a este niño para que no sufra lo que se viene.
A veces, hermanos, no sabemos si la persona que está muriendo para evitarle un sufrimiento futuro. Esto es algo que no sabemos. Ahora, cuando ponemos estas cosas, no estamos diciendo que la próxima vez que alguien te diga que estoy triste porque se murió mi hijito, tú le digas, bueno, de repente, punto uno, ¿no? De repente se murió porque el Señor no quiso que él se volviera malo, ¿no? Porque la persona no nos va a aceptar eso, ¿no? Hasta va a reaccionar mal, ¿no? Tampoco le vamos a decir, seguramente venía un tiempo malo después y el Señor está previniendo que tu hijito sufra, ¿no? No estoy diciendo que digamos esto, sino simplemente que estamos tratando de encontrar respuestas para nosotros como consejeros, entender y tener claro por qué de repente pasan las cosas, ¿no? Para no afectarnos con el sufrimiento que vemos. Tercera posibilidad, porque vivimos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. ¿Se acuerdan ese pasaje, ¿no? Donde el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, como cristianos, estamos en el mundo y en el mundo va a haber enfermedad, en el mundo va a haber guerra, en el mundo va a haber violencia. Entonces, es inevitable que como cristianos estemos sujetos también a las enfermedades, a los robos, a los incendios, a los accidentes. Entonces, a veces decimos, ¿por qué Dios permitió que mi hijo se enferme? ¿Por qué Dios permitió que mi esposa se muera? Porque estamos en el mundo. Y no por ser cristianos estamos a salvo de lo que ocurre en el mundo. Nosotros también somos parte del mundo y vamos a pasar los sufrimientos que hay en el mundo. ¿Alguna razón más que se les venga a la mente, hermanos? Una más es a veces por nuestra necedad. A veces, lamentablemente, a alguien le gusta salir de noche, lo asaltan y lo matan. Es fácil decir culpa de Dios, pero ¿por qué salías de noche? ¿Por qué andabas por lugares peligrosos? Cuando te decían, no salgas de noche, no camines por ahí, no pasa nada. No pasa nada. Hay personas que, por ejemplo, tienen diabetes y siguen tomando gaseosa. No, un gustito, no me hace nada. Hay personas que fuman y les da cáncer de pulmón. Hay personas que se meten a negocios, se endeudan y luego les va mal en el negocio y quiebran. Y fue por su propia necedad que quebraron. ¿Por qué no te quedaste tranquilo con lo que tenías? ¿Por qué te endeudaste para hacer tu negocio? ¿Por qué no empezaste de a pocos tu negocio sin meterte a una deuda? No, así hacen todos. Pero eso es necedad. Aunque lo hagan todos, es necedad llenarse de deudas. Me despidieron del trabajo, estoy triste. ¿Por qué te despidieron? No, es que lo insulté a mi jefe. Es que ya me tenía harto porque toda la vida me paraba faltando el respeto. Sí, pero a un jefe no se le puede insultar. Es por tu culpa, entonces, lo que ha pasado. Es fácil estar dolido, ¿no? ¿Por qué ha pasado esta desgracia? ¿Por qué mi mujer me ha abandonado? ¿Y por qué te ha abandonado? No, es que le rompí la nariz de un puñete. Es que me exacerbé, me enojé, pues, y me dejé llevar. Es tu culpa, pues. Entonces es fácil decir, mi mujer me ha abandonado, pero fue por tu necedad, ¿no? Entonces, todas estas cosas, hermanos, son posibles explicaciones al problema del dolor que vemos en el mundo. Una vez le escuché decir a un hermano muy sabio, algunos piensan que la teoría de la evolución es el desafío más grande para un cristiano. Algunos piensan que el ateísmo es el desafío más grande. Pero en realidad la pregunta más difícil para un cristiano es ¿por qué Dios permite el dolor en el mundo? ¿Por qué Dios permite la muerte de niños? ¿Por qué Dios permite la enfermedad? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el hambre? Esa es realmente la pregunta más difícil. Pero tenemos que tener presente que hay varias razones, ¿no? Que las estamos viendo acá. Hay varias razones, por ejemplo, como dijimos, ¿no?
porque Dios tiene propósitos que nosotros no conocemos, que serían el punto 1 y 2. Tercero, porque vivimos en el mundo y en el mundo existe la aflicción. Cuarto, por nuestra necesidad. Pero todo esto, cuando se nos vengan estas dudas y nos preguntemos por qué Dios permite el sufrimiento, siempre recordemos ese pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que estoy escribiendo mal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Este pasaje, hermanos, nos muestra que aunque Dios permite el mal en el mundo, eso no significa que Dios no ame al mundo o que Dios no tenga en consideración al mundo. La mayor prueba de que Dios sí nos ama y que a Dios sí le interesamos es que Él entregó a su Hijo por el mundo, por nosotros. Entonces, cada vez que veamos un sufrimiento que no entendemos, un dolor que nos cuenten, yo les decía, ¿no? A veces el aconsejado es como una persona que se está ahogando y a veces por querer ayudarlo corremos el riesgo que también ahogarnos nosotros, ¿no? Justamente para evitar ahogarnos, tomemos en cuenta estas cosas que hemos escrito, ¿no? Que el mal puede ser por estas razones, por estas 4 razones, y que cuando no entendamos por qué Dios permite el mal, recordemos que aunque Dios permite el mal, Dios no es indiferente ante el mal, y Dios nos ama profundamente a tal punto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Muy bien, hermanos, con esto quería yo terminar. No sé si hay algún comentario de parte de ustedes o alguna pregunta respecto a este punto. Si les interesa profundizar en este tema, hay un libro más que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Este libro también es de James Dobson. Es un libro excelente que toca justamente el problema del dolor humano, el problema del sufrimiento, el problema de las tragedias que se ven. Es un libro muy, muy sabio. Si alguno de ustedes quiere profundizar en este tema, lea este libro, le va a ayudar mucho. ¿Ok? Y quiera Dios, hermanos, espero, ¿no? Uno de mis propósitos es que algunos de ustedes lean, estudien, porque de verdad en la iglesia cristiana hace mucha falta gente que lea, gente preparada para poder ayudar, para poder bendecir a otros, para poder enseñar, para poder ayudar. Lean, prepárense. No solamente les va a servir para sus vidas, sino también para su ministerio cristiano y para la edificación del cuerpo de Cristo. Un buen cristiano, un buen siervo debe estar bien preparado. Una cosa que me gusta mucho, eso no lo sabemos nosotros, nuestros pastores no sé si saben que constantemente se están preparando. Ellos siempre están llevando cursos, están leyendo libros juntos, están haciendo estudios de diferentes temas. Eso es algo que cuando me enteré me dio mucho gusto. Ahora, por ejemplo, que vino este pastor, ¿cómo se llama el que estuvo en la última campaña? Se me ha ido el nombre. Luis Navajo. Navajo. Hubo unas capacitaciones, gracias Gustavo, hubo unas capacitaciones con el pastor Navajo que nosotros no estuvimos, pero que fueron para los pastores, porque Luis Navajo es alguien muy preparado, ¿no? Y él ha dado capacitaciones para los pastores, no para el equipo pastoral. Entonces, si nuestros pastores, siendo pastores, se preparan, cuánto más nosotros, ¿no? Aprovechemos toda ocasión que tenemos para instruirnos, para cultivarnos. Bien, hermanitos, Dios les bendiga. Espero que les haya servido y hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, hermanito Fernando. Gracias, hermano. Gracias, Hermano Fernando, cuídese Gracias. mucho. Gracias. También. Gracias, hermano. Chao. Bendiciones, chao. Chao, joven. Chao.